Mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502 4242-9309. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la fe. No como lo hablaría un teólogo, tal vez, porque no soy teólogo, solo soy una persona que lee la Biblia y tiene fe, porque yo tengo fe. Y pienso que eso, las experiencias que he tenido con mi fe, a alguien le pueden servir. Por eso quiero hacer esta plática. Un teólogo le puede explicar a usted mejor los conceptos de la fe. Aunque voy a leer algunos versículos que lo dejan bastante claro. Pero lo importante para mí es relatarles mis experiencias con respecto de la fe. ¿Qué es la fe? Como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer, pero cualquier persona puede creer en algo o en cualquier cosa. Nosotros los cristianos debemos, dirigir nuestra fe, encauzar nuestra fe en lo que es la palabra de Dios. No podemos tener una fe ciega. Nosotros oramos y pedimos cosas y sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna base bíblica, sino simplemente de una forma ignorante, sin conocimiento de la palabra. Yo pienso que la fe, después de que el Señor nos da la fe, en realidad, inicialmente nos da una medida de fe a cada uno, a los que, hemos recibido nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. Siendo salvos nos constituimos hijos de Dios y todos somos también parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra es la iglesia, el conjunto de todos los creyentes, de todos los que han sido salvos, todos los que han tenido fe, recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, pienso que después de haber recibido la salvación, uno puede usar la fe para cualquier cosa. Fíjense pues lo que estoy diciendo. Esta es la parte más importante de lo que yo quiero decirles. Cuando ya somos salvos y tenemos a nuestro Jesucristo en nuestro corazón, ya tenemos el Santo Espíritu de Dios, a Dios mismo morando dentro de nosotros. De tal manera que con fe en la palabra de Dios podemos lograr cualquier cosa. Mucha gente tiene el don de la fe, no le cuesta creer y dice, yo le voy a pedir a Dios tal cosa, yo sé que me la va a dar. Y la reciben. Pero no puede uno vivir, sin los fundamentos de la palabra de Dios. Uno puede meter un gol de vez en cuando, que sin saber tanto en la Biblia, tiene fe, pide algo, lo recibe, pero tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones en el uso de su fe aquella persona que no conoce la Biblia. Es bueno conocer la Biblia porque así pedimos con buenas bases y pedimos mejor, conforme a las regulaciones que el Señor tiene para pedir cosas. Yo pienso que es bueno pedir cosas. Esta plática va encaminada a estimular al oyente, a usted que me está escuchando, a pedir cosas. De esa forma vivir mejor. Es bueno para Dios, es bueno para usted, que usted pida cosas y las reciba. Para Dios es muy bueno que usted aprenda a pedir cosas con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos, conforme las regulaciones para pedir que están en la Biblia. A Dios le gusta que usted use su fe, pero es necesario tener conocimiento de la palabra para pedir bien. A Dios le gusta que usted use su fe, porque y que usted pida cosas y las reciba. Fíjese bien, a Dios le gusta que usted pida cosas y las reciba.
Dios quiere que usted reciba las cosas que pide, siempre y cuando sean buenas, porque igual usted sigue regulaciones de la Biblia, va a saber pedir correctamente y no de una forma mala o pedir cosas malas que no son buenas para usted. Bueno, entonces la Biblia nos forma para que podamos pedir cosas sin cometer errores en la forma de pedir y sin cometer errores en lo que se está pidiendo. Como lo dije cuando hablé con la oración. Como lo dije cuando hablé acerca de la oración. Se pueden cometer errores al pedir, en la forma de pedir, porque hay regulaciones para pedir. Por eso hay que conocer la palabra. Y también se pueden cometer errores al pedir cuando uno pide algo que está mal. Hay errores al pedir, hay errores de forma y errores de fondo. Bueno, sería bueno que escuchara esa plática acerca de la oración que yo también tengo en video. La oración, parte 1, parte 2. Entonces, ¿por qué es bueno para Dios que usted pida y reciba? Porque en eso se glorifica a Él, en usted, Él se muestra en usted. Usted puede andar diciendo por ahí, yo le pedí a Dios tal y tal cosa y me la dio. En eso Dios se glorifica. El nombre del Señor y la palabra del Señor es grandemente glorificada. Eso es un objetivo que Dios tiene. Dios tiene el objetivo de glorificarse, de mostrarse a nosotros, al mundo. Que el mundo pueda verlo a Él en nosotros. Que el mundo pueda ver el poder de Dios en nosotros. Que el mundo pueda ver el poder de Dios en nosotros. Que el mundo pueda ver la gloria de Dios, el poderío de Dios, la majestad de Dios en nosotros. Pero si no pedimos, no recibimos y el Señor no se glorifica en nosotros. Miren qué importante es que pidamos. Cuando pedimos también la fe crece. Esto se lo estoy diciendo por experiencia. La fe crece. Pero vamos a la Biblia. Usted necesita saber bases bíblicas para lo que estamos hablando. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en este capítulo 11 se sigue relatando a los héroes de la fe, pues, hombres que creyeron en Dios e hicieron grandes cosas. Tener fe es difícil porque uno va a pedir, a creer cosas que no puede ver en realidad. Pero el ejercicio de la fe es importante. Es importante. La fe nos sirve para dos cosas. Para empezar, dos cosas. Podemos mencionar otras después, pero yo pensaría que dos cosas son importantes mencionar para qué nos sirve la fe. La fe nos sirve para entender la palabra de Dios. Sin fe, sin aplicar fe a la palabra de Dios, no la entendemos. Cuando leemos algo de la Biblia, tenemos que creerla. Aplicar fe. Leo la Biblia, la creo. No la entiendo bien, entonces trato de entenderla. Sigo leyendo, le pido al Señor entendimiento. Entonces, llega un momento que Dios me da entendimiento, yo aplico fe. Por ejemplo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mismo universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las estrellas, y fueron las estrellas, y creó el planeta Tierra, la vegetación, los animales, al ser humano y todo lo que existe. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora,
Esto, que es lo mismo que leer el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si usted aplica fe a esto, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces eso es fe. Creer que, en primer lugar, creer que la Biblia es realmente la palabra de Dios, un libro escrito por Dios, usando las manos de hombres, inspirando a hombres para que le escribieran. El autor de la Biblia es Dios y todo lo que se dice en ella, Dios lo está diciendo. Entonces, si usted cree en lo que dice la Biblia, entonces la fe lo ayudó, porque al creer, usted tiene fe, la fe lo ayudó a creer la Biblia. Entonces, así hay que seguir adelante en toda la lectura de la Biblia aplicando fe, porque quien lee la Biblia no aplica fe, no le sirve la Biblia en realidad. Que por eso, digamos, la iglesia actualmente se ha hecho muy dependiente de la teología, porque cuando van a la Biblia y no aplican fe, y dije, no entiendo esto, no entiendo, porque no aplican fe, no la creen. No tiene que creer, cuando lee la Biblia tiene que creerla. Entonces, la gente prefiere ir a la teología, los libros de teología, que nos pueden dar mucho, nos pueden enseñar mucho, pero también hay muchos errores en la teología. Los libros de teología, los teólogos cometen muchos errores. Y yo pensaría que realmente hay muchas cosas buenas en la teología, pero muchas cosas están mal. Entonces, por ese margen de error que podría no ser muy grande en algunos casos, depende de qué teología estamos hablando, de qué teólogos estamos hablando, de qué libros de teología estamos hablando. El margen de error puede ser muy grande o muy pequeño, pero yo no puedo darme el lujo de leer algo que tiene un cierto margen de error. Siempre que vamos a la palabra 100% inspirada por Dios, que no tiene errores. Pero es necesario aplicar fe para entenderla. Entonces, la fe nos sirve para entender la palabra de Dios. ¿Para qué otra cosa nos sirve la fe? Para obtener cosas de Dios, para pedirle cosas a Dios, obtenerlas. Y eso es bien importante, porque el ser humano necesita cosas. El ser humano sueña, tiene sueños, tiene ambiciones, tiene deseos, que pueden ser deseos buenos, pues deseos malos, deseos buenos. Hay que desear cosas buenas que no desagraden a Dios. Si usted desea cosas que no desagradan a Dios, no hay ningún problema. Que sí tiene que tener una cierta instrucción para saber cómo pedir. Porque no hay que pedir mal. Al momento de pedir, no hay que cometer errores de forma, la forma en que se pide. No hay que cometer errores de fondo, lo que se pide. Pero si usted tiene deseos buenos, deseo de cosas buenas, ya no tiene problemas con cometer errores de fondo, lo que se pide. Pues sí puede cometer errores de forma, la forma en que se pide. Hay que seguir ciertas regulaciones para orar, porque lo que se va a pedir a Dios va a hacer en oración. Entonces, usted vea la plática donde yo hablo acerca de la oración. La dirección en YouTube es Prosperidad Bíblica, la oración, parte 1 y parte 2. ¿No la encuentra? Ponga diagonal Eduardo Delgado. Ahí yo hablo acerca de las regulaciones que hay para pedir, la forma correcta de pedir para no cometer errores de forma al momento de pedir. Es importante pedir. Ese es el punto más importante de lo que yo quería hablarles. Porque, digamos, yo me he dado cuenta de que yo mismo he crecido espiritualmente y mi fe ha crecido mucho en realidad. Porque yo siempre he puesto en práctica mi fe. Para entender la palabra de Dios al momento de leer la Biblia, pero también en mi vida práctica, para obtener cosas. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño, yo pienso que es un don eso de la fe, porque yo lo tengo desde muy pequeño. Pienso que tengo el don de la fe desde muy pequeño. Recuerdo como cuando mi mamá iba a salir al centro, me decía, porque como ella que no le gustaba ir sola, yo era niño, era pequeño, y ella me llevaba, que quería mi compañía para ir al centro de la ciudad, a hacer algunas diligencias, o hacer algunas compras. Entonces ella me decía, prepárese mi hijo, me decía ella, porque vamos a ir al centro.
pero tengo pena, entonces después le decía otro a mi hermano, ay, esto es lo que tengo pena de que va a llover, parece que va a llover. Y yo le decía, como ya mi mamá me había dicho antes que íbamos a salir, entonces yo ya le había pedido al Señor que no lloviera. Había escuchado los comentarios de ella antes y ya le había yo pedido al Señor que no lloviera. Entonces cuando mi mamá decía ese comentario a algunos de mis hermanos, ay, yo tengo que ir al centro, pero creo que tengo pena porque creo que va a llover. Yo decía entre mí, mi mamá no sabe que yo ya oré para que no lloviera. Pero ni modo, la fe de un niño. A los niños les es fácil creer. ¿Cómo es que dice aquel versículo? No lo preparé, tengo otros versículos aquí para hablar de la fe, pero es un versículo que dice, el que no recibiere el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Así es. A los niños les es fácil la fe. Pero yo me acostumbré a eso, tal vez porque en algún momento yo concebí fe, cuando era niño, la fe se me hizo fácil en realidad. Entonces, es importante creer como un niño y pedir cosas que tal vez otras personas no lo harían, pero uno es capaz de hacerlo porque tiene fe. Entonces eso hace que la fe crezca en realidad y pues después la fe se le es fácil, uno puede pedir otras cosas más grandes e importantes también. Fe para ser sanado. Yo luego que mi mamá pues padecía de artritis, yo pienso que heredé algo de eso. Hace algunos años me empezó a doler mucho un hombro, después me empezó a doler el otro. Y entonces yo oré por mi sanidad. Y una noche yo decidí creer. Yo sabía que si no creía que al momento de orar iba a recibir mi sanidad, no la iba a recibir. Cuando uno ora, tiene que creer que va a recibir lo que está pidiendo, como dice, déjenme ver aquí, Marcos 11:24. Leamos, va a ser importante leer en este momento Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, hace algunos años, pues yo como estaba contando, estaba empezando a padecer ya de artritis. Ya en los hombros me hacía mucho ruido cuando los movía, me tronaban. Y ya me tenía un dolor constante en un hombro y luego empezó a doler el otro hombro. Entonces llegó un momento que me dolían bastante los dos hombros. Entonces, era por artritis, una herencia genética que pues yo obtuve por mi mamá, porque ella padeció de artritis, por muchos años padeció de artritis. Entonces yo apliqué, fue una noche, dije yo voy a orar por mi sanidad porque no puedo yo llevar esto, realmente no puedo vivir así. Voy a orar por mi sanidad y voy a creer que la voy a recibir. Porque si no creo que la voy a recibir, no la voy a recibir. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así de sencillo, así de simple como la fe de un niño. Yo simplemente me mentalicé y oré, Dios mío, por favor, sáname de este padecimiento, porque yo voy a empezar a padecer de artritis y no lo voy a soportar en realidad. No tengo la capacidad de soportar este tipo de cosas. Yo no puedo vivir así. Quítame esto de encima, por favor, sáname. Y en ese momento yo dije, bueno, en este momento yo ya oré, mi sanidad ya vi. Quise no dudar, quise hacer a un lado toda duda. Y yo dije, mi sanidad ya la recibí en este momento, pero aún me duelen los hombros. Pero ya recibí mi sanidad. El dolor de los hombros no me va a decir a mí qué es lo que tengo que creer. La palabra de Dios me dice a mí lo que tengo que creer. Y lo que tengo que creer es de que el Señor ya me sanó. Y si mañana yo me levanto, eso fue por la noche, si mañana me levanto y me siguen doliendo los hombros,
No le voy a hacer ningún caso. Porque el poder de Dios es más grande que ese dolor de hombros. Es más grande que la artritis. Es más grande que la realidad que en este momento me duelen los hombros. Yo dije, mañana en la mañana si los hombros me siguen doliendo, no importa. Yo ya recibí mi sanidad. Y esa sanidad se va a manifestar en cualquier momento. Yo ya soy sano. Y al día siguiente me levanté, me dolían los hombros. Yo dije, este dolor de hombros se me tiene que quitar porque la sanidad ya fue puesta sobre mí, dije yo. Pero el dolor de hombro lo tengo todavía, pero eso es cuestión de tiempo. Entonces, fue importante que yo siguiera creyendo a pesar que el dolor seguía. Esa es la clave. Todo lo que orando pidieres, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No podía dejar de creer, de creer que lo recibiréis y os vendrá. Me aferré a esta promesa. No podía dejar de creer. Al día siguiente me seguían doliendo los hombros, al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, pero yo seguía reafirmando mi fe. No una fe ciega, no una fe tonta, no una fe, ¿cómo lo dijera yo? Sin ninguna base bíblica, sin tener una palabra de Dios. No, era una fe basada en la palabra de Dios. Si uno es capaz de recibir su salvación por fe, ¿qué le impide recibir cualquier otra cosa? La duda es lo que le impide a uno recibir cualquier otra cosa. Pasó un mes completo. Y luego un día yo iba a salir de la casa, iba a hacer una diligencia al centro de la ciudad, y cuando había caminado una cuadra me di cuenta que no tenía ningún dolor de hombros. Ahorita me están tocando la puerta, pues regreso en un momentito. Como les estaba diciendo, pues ese día que yo salí para el centro de la ciudad a hacer una diligencia, había caminado una cuadra cuando me di cuenta que no tenía ningún dolor de hombros. Hasta el día de hoy, eso fue hace años, hace unos 10 años tal vez, aproximadamente, 2003, 2004, bueno, como 13, 14 años tal vez. Nunca me he vuelto a doler los hombros. No tengo artritis. No fue cuestión de que el Señor me quitara el dolor de hombros, me quitó la artritis de encima. Modificó mi genética, porque eso está en mi genética. Cuando tenga hijos, y primero es que los tenga, porque ya estoy bastante avanzado en edad y no tengo hijos todavía. Pero cuando los tenga, mis hijos no van a heredar eso de mí. Y eso fue algo que fue quitado de mi genética. En mi genética ya no está la artritis. Así de profundo fue el milagro que Dios hizo en mí, porque simplemente apliqué fe como un niño. Miremos, no quiero hablarles solo de mí, miremos qué es lo que la Biblia dice más acerca de la fe. Los testimonios de las personas que han experimentado fe son importantes en realidad. Miremos qué más dice acerca de la fe en la palabra de Dios. Tenemos también Marcos 5:36. Miramos qué dice Marcos 5:36. Marcos 5:36 dice así. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Eso fue el versículo 35. Aquí es donde habla de Jairo, que va a pedirle al Señor Jesucristo que vaya a su casa a orar por su hija, porque está muy enferma. Entonces la mujer, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, este versículo se lo estoy leyendo a ustedes para que miren cómo es que el temor es un gran, obstáculo para poder tener fe. No temas, cree solamente. A veces uno pide algo, aplica fe y pide algo, pero tiene aquella duda. Y yo creo que mañana voy a amanecer igual. Yo cuando oré por mis hombros y por las chintas que ya se me estaban manifestando en mi cuerpo, ya tenía yo como más de 40 años. Más de 40 años, cuando se estaba manifestando ese tipo de cosas. Yo sabía que lo más probable es que al siguiente día amaneciera igual. Yo dije, no me va a importar a mí. Entonces uno cuando pide algo, y especialmente una sanidad física, dice, yo creo que mañana voy a amanecer igual, no puedo creer que mañana yo esté completamente curado. En el fondo uno siente el temor, yo pienso que va a ser en vano, mañana voy a amanecer igual. No temas, crees solamente. Sí, es muy probable, mañana tal vez amanezcas igual, exactamente igual, así me pasó a mí. Pero no dejé de creer. Todo lo que orando todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres, lo acabo de leer, yo que lo perdí ahorita, lo que les acabo de leer. Todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, usted simplemente aférrese a la palabra. Dice que todo lo que orando pidiereis, cree que lo recibiréis. Cree que lo recibiréis. Usted ore y crea que lo va a recibir, aunque no sea mañana. Y os vendrá. Usted crea que va a venir. Usted crea que va a venir. No temáis, creed solamente. No temas, crea solamente. Le dijo el Señor Jesús a Jairo, su hija resucitó. Y la resucitó y me resucité. Cuanto más en una sanidad, pues si uno está viendo cosas materiales, porque cosas materiales se pueden pedir. El problema con las cosas materiales es que, digamos, nuestro corazón se va en pos de las riquezas, se va en pos de la palabra, del dinero y de las cosas materiales. Nuestro corazón tiende a irse a las cosas materiales, a las cosas materiales y dejar a Dios. Por eso, con las cosas materiales hay que tener más cuidado con lo que se pide. Podemos pedir dinero al Señor, riquezas sí las podemos pedir, pero el Señor no las va a dar hasta que estemos preparados. Entonces eso es más complicado. Sanidad física es más sencillo porque si uno sabe que no podemos vivir con una enfermedad que nos atormenta día y noche. Qué horrible vivir así. Vivir así no vale la pena. Entonces, usted quiere ser sanado de una enfermedad, ore y crea que lo va a recibir. No importa si mañana se amanece con más dolor todavía. Si mañana va con el médico y le dice, mire, usted está peor, le doy 6 meses de vida. No le crea al médico, créale a la Biblia, si Dios tiene todo poder. La Biblia está respaldada por el poder de Dios, por la integridad de Dios. Dios no miente. Cuando hizo promesas en su palabra no estaba mintiendo. Él respalda su palabra con su integridad y con su poder. Usted crea solamente. Buenas noches, usted está enfermo. Y no sé quién es usted, qué enfermedad tiene, pero usted está enfermo. Hoy en la noche ore. Dios mío, sáname de esta enfermedad. Te lo suplico, por favor. Clame a Dios, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en la noche ore, pídele su sanidad. Usted crea en su corazón que la va a recibir. Tal vez no mañana. Dios lo va a tener en observación. ¿Usted sigue creyendo? ¿Sigue creyendo? Hoy es lunes, sigue creyendo martes, sigue creyendo miércoles, sigue creyendo jueves, sigue creyendo viernes. Dios lo está viendo. Usted sigue creyendo. Es que mi sanidad yo la voy a recibir. Confiéselo. Dígaselo a sus familiares, a sus amigos. Que no le dé vergüenza. Yo oré por mi sanidad y sé que la voy a recibir. No sé cuándo, pero
yo sé que la voy a recibir. Punto. No voy a morir en 6 meses, yo voy a vivir mucho tiempo más. Y eso lo declaro por la palabra de Dios y por el poder de Dios, que es infinito. Él creó los cielos y la tierra, el universo, todo lo que existe. ¿Cómo no me va a sanar a mí? Créalo, no tema, crea solamente. Usted va a recibir su sanidad. Si aplica fe, va a recibir su sanidad. Miremos otros versículos. Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo. Está hablando aquí acerca de Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a leer unos versículos antes para ver el contexto. Entonces, ¿qué le trajeron al Señor Jesús? Un muchacho endemoniado. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra fue revolcado echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces el versículo importante, el 23, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren qué versículo. Hasta se me hizo un nudo en la garganta ahorita que lo acabo de leer. Porque me emociona mucho la grandeza de la fe, en la palabra de Dios, la grandeza del poder de Dios, todo lo que se puede lograr con fe. Es que es grande, es maravilloso, me emociona mucho en realidad. Entonces dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando dice todo, es todo en realidad. La palabra todo incluye todo, no deja nada afuera. ¿Qué no podemos lograr con la fe? Basada en la palabra de Dios. Usted tiene que enriquecerse en la palabra de Dios, tenemos que enriquecernos con la palabra de Dios, estar llenos de la palabra de Dios para tener una fe correcta, una fe bien dirigida, bien expresada, y no cometer errores al pedir. Es importante no cometer errores al pedir, pero aún como expliqué también en las pláticas que di acerca de la oración, hay un protocolo para pedir: invocar el nombre del Señor y pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo vengo a ti. Entonces después hay que dar gracias. Gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Esa frase es muy importante: porque eres bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por los alimentos, gracias por tu compañía, tu amor. Dar gracias. Después de la invocación, dar gracias. Y después alabar, porque Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fiel, porque no existe nada que tú no puedas hacer. Nada es imposible para ti. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice tu palabra, Señor. Yo creo para que no hay nada imposible para ti. Tú todo lo puedes hacer, eres grande, eres fiel, eres bueno en gran manera, y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Entonces, invocar, usando el nombre del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo vengo a ti. Dar gracias, alabar, pedir perdón de pecados, interceder por otras personas, y después pedimos por nosotros. Esa es la forma correcta de pedir. Hay que hacerlo bien, y así no comete usted errores de forma. Y al pedir cosas que son buenas, legítimas, no son para usarlas mal, para pecar. Hay que pedirle al Señor dirección para pedir. Así si uno pide correctamente, si pide incorrectamente no recibe. Entonces esos se llaman errores de fondo. Cuando uno pide, lo que uno pide, lo pide mal, es una cosa errónea. Entonces, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No hablemos ya solo de sanidad física, que eso realmente
Es difícil, pero y ya usando la fe no es tan difícil. Yo siento que hay cosas que son todavía más difíciles que la sanidad física. Por ejemplo, la prosperidad financiera, económica, que todos necesitamos en realidad, todos la deseamos. ¿Quién puede decir yo no deseo ser próspero? Yo deseo ser pobre, fracasado, que todo me salga mal. Esa persona está enferma. Esa persona está enferma, le pasa algo en realidad. Está enferma, sus pensamientos están enfermos. Y más enfermo todavía cuando se basa en la misma Biblia, porque hay Biblia para todo, cuando se interpreta mal, para decir que él quiere ser pobre porque quiere ser buen cristiano. Y esa enseñanza está actualmente en algunas iglesias. Es triste, pero pensémoslo bien. ¿Por qué habría alguien de no querer ser próspero, que todo le salga bien? Uno quiere que todo le salga bien. También uno quiere tener ciertas comodidades, ser rico, por lo menos hasta cierto punto, o si uno quiere ser muy rico, también lo puede lograr por medio de la fe. Pero Dios no es tonto. Él sabe que, y su palabra lo dice, que digamos, el corazón del hombre es corrupto. El corazón del hombre tiende a irse en pos de la riqueza. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Nuestro corazón no va a estar con Dios cuando nosotros ponemos nuestro corazón en nuestro tesoro. Por eso el Señor ideó un sistema de ofrendas, que son 5 ofrendas, para que el corazón del hombre no se desvíe. El Señor ideó la forma perfecta de ofrendar para que el corazón del hombre no se desvíe de Dios, y también la forma perfecta de ofrendar incluye 5 ofrendas y una parte que sea al prójimo, porque dándole al prójimo también, nuestro corazón, dándole ofrendas a Dios, nuestro corazón hace que nuestro corazón ame a Dios, se incline a Dios, y dando a nuestro prójimo hace que amemos a nuestro prójimo. Eso nos ayuda a cumplir los 2 mandamientos más importantes. Si ofrendo, mi corazón me infunde amor hacia Dios, cumplo el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando le doy al prójimo, el darle al prójimo infunde, crea, hace que nazca en mi corazón amor para el prójimo. Entonces me ayuda a cumplir el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, la cuestión es de que con fe usted puede lograr todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No deja nada afuera, todo le es posible. Pero la fe es una lucha. Uno tiene que esforzarse por mantener la fe. Mantener la fe. Que el ambiente que hay a mi alrededor no me quite la fe. Mi familia, mis amigos me hablan cosas contrarias a la fe. Son negativos. Como ellos no tienen fe, no quieren que yo la tenga. No pueden concebir que yo pueda tener fe. No debo dejarme influir por gente que no tiene fe, y que pueden ser muchas en nuestra vida, por las circunstancias. Pues yo soy pobre. Siempre he sido pobre. Mi papá era pobre, mi abuelito era pobre, mi bisabuelo era pobre. Hemos sido pobres por tradición, por generación, por afición tal vez. ¿Usted cree que usted puede ser la diferencia? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Yo les digo una cosa, aquí entre nosotros, ya que estamos solo usted y yo y nadie nos oye, voy a hablar intimidades mías. Mire, yo le voy a decir una cosa. También me arrepiento de decirle esto, pero yo le voy a decir una cosa. Algunos niños quieren ser médicos. Bueno, o sea, cuando uno es niño, uno desea, muchos niños desean, cuando sea grande quiero ser médico. Otros dicen, cuando grande quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, o quiero ser como mi papá, que era carpintero. Bueno, no sé quién podrá decir eso, pero no hay nada malo en ser carpintero, pero casi seguro que los niños casi siempre piensan en cosas grandes, ¿verdad? Yo le decía la verdad, yo cuando era niño era pobre, y odiaba ser pobre, la verdad. Lo que siempre decía cuando era niño era ser millonario, rico, porque veía que los ricos hacían lo que querían y tenían lo que querían. Yo he deseado ser rico, millonario, siempre, desde que era niño. Es lo único que siempre he deseado ser.
Y bueno, es mi opción, es mi deseo. Yo soy libre de desearlo y esperar y pedirle a Dios lo que yo quiera. Lo único que yo siempre deseo es ser millonario, millonario. No tanto por tener, sino por hacer cosas. Me gustaría darle la vuelta al mundo en un globo. Ay, un francés lo hizo, unos franceses lo hicieron hace algunos años. En un globo aerostático muy especial, no cualquier globo aerostático. Tenía una cabina cerrada y con acondicionada, con aire acondicionado, con calefacción y todo eso. Dieron la vuelta al mundo. ¡Qué maravilla ese tipo de aventuras! Yo quiero aventuras, quiero conocer el mundo, quiero ir a todos los rincones del mundo, pero con dinero. Pues sin dinero no se puede hacer. Yo siempre he querido ser rico bueno, también creo que siempre he deseado comodidades, pues yo crecí en una casa muy pobre, una casa muy pobre, así crecí yo, el piso era de tierra. Recuerdo que nos sentábamos en la sala de nuestra casa a mirar la televisión y había una película muy emocionante o de misterio y a veces nos agachábamos para arrancar grama en medio de la sala de nuestra casa y nos empezábamos a mordisquear por los nervios de la película que estábamos viendo. Imagínense, grama en medio de... cuando usted estaba en el sillón de la sala y a mis pies está la grama. Nuestro piso era de tierra, paredes de madera muy sencilla. Mi padre forró con cartón para protegernos del frío. ¿Cómo no iba yo a hacer? ¿Cómo yo podía hacer otra cosa en realidad? No tenía otra opción. Yo solo podía desear ser rico nada más. Y es lo que deseo siempre, pero no tanto por tener. No soy así en realidad. Soñar con un carro Mercedes-Benz de último modelo para presumir, que me mire la gente. No, yo no soy así en realidad. Me gustaría viajar, conocer el mundo, pero con comodidades, no mochileando y todo eso, y pasando penas, y para dormir y comer. No. Yo si voy a viajar, no voy a viajar pasando penas. No, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario. Tener una casa, tener comodidades, una bonita casa para mis hijos, y para tener una esposa también, porque mi esposa tengo. Estoy tan pobre que no puedo tener una esposa, no la puedo mantener. ¿Qué le puedo decir? Aún en este momento. Yo quiero decirle que yo me he preparado mucho tiempo para que mi situación cambie. Lamentablemente en este momento no le puedo decir a usted, mire, yo ya soy millonario. No lo soy en realidad. Pero al que cree todo lo es posible. Es como cuando fui sano de los hombros, de la artritis. Yo sé que voy a ser millonario. Porque no puedo no creerlo. Si dejo de creerlo, entonces no lo voy a hacer. Mientras yo lo crea, tengo la posibilidad de serlo. Así funciona la fe. Entonces, todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, va a venir. Va a ser algo tangible, algo que voy a poder tocar, lo voy a poder tocar, va a ser algo tangible, algo que voy a poder tocar, sentir, se va a convertir en algo real. Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, como dice Hebreos 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, este cuaderno de notas, estos lentes, esta camisa, todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde saco yo que voy a ser multimillonario? Lo estoy sacando de lo que no se ve, basado en la palabra de Dios y basado en el poder de Dios, y que Dios también me mostró hace mucho tiempo que no podía darme nada. Mijito, yo no te puedo dar nada si no estás preparado para decir, yo te doy lo que me estás pidiendo, te voy a matar, te voy a hacer daño, te voy a destruir. Porque cuando tiene 18 años yo le pido al Señor $1,000,000, basado en ese versículo.
todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis. Marcos 11:24. Todo lo que orando pidiereis, o todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. En 18 años yo, digo, un día en mi cuarto, una noche, digo, bueno, la Biblia dice, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué me impide a mí pedir $1,000,000? Y le pidió $1,000,000. Pero eso hay que tener que seguir creyendo que iba a venir. Porque si no, no venía. Dejó de creer, no viene. Yo nunca he dejado de creer. Y pasaron como 20 años después de eso. Eso fue en el 82, pasaron 18 años. Mueren mis papás. En esos 18 años no sucedió nada. Mueren mis papás, yo me acerco a Dios, busco a Dios con más intensidad. Entonces es cuando el Señor empieza a mostrarme, empieza a prepararme para recibir riquezas. Me empieza a enseñar la forma perfecta de ofrendar, aprendo la forma perfecta de ofrendar, la pongo en práctica, ya es algo habitual en mí, doy 5 diezmos de todo lo que recibo, ayudo al prójimo según las regulaciones que el Señor ha mostrado. Prácticamente estoy reproduciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, porque el milagro de la multiplicación de los panes y los peces habla de 5 panes, que son 5 ofrendas, y 2 peces, que son 2 porcentajes que se dan al prójimo para darle al prójimo que tiene necesidad. Esa es la forma perfecta de ofrendar. Y entonces yo la he puesto en práctica. No existe forma, con todo lo que yo ya sé y que sigo creyendo que voy a recibir lo que pedí, ya no va a ser $1,000,000, porque ahora va a ser mucho más con los principios bíblicos que yo ya conozco. Va a ser mucho más, porque el que cree todo lo es posible. Ya perdí el versículo este que les acaba de leer. ¿Cuál era? Al que cree todo le es posible. Entonces, ya lo perdí. Al que cree todo es posible. Porque lo tenía aquí, pero lo perdí. Al que cree, lo acabamos de leer, al que cree todo es posible. Entonces, todo es posible al que cree. Entonces, no hay limitaciones en realidad. Sí, es Marcos 9:23. Sí, afortunadamente lo encontré nuevamente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No hay límites. Los límites los pone uno. Los límites se los pone usted. ¿Qué quiere? Sanidad física, la puede tener. Perdió un oído. Usted es ciego. No puede hablar. Tiene cáncer, tiene problema del corazón. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Quiere dinero, quiere riqueza. Usted es pobre, pues ¿por qué habría que querer seguir siendo pobre? ¿Por qué alguien podría querer ser pobre? Porque alguien quería ser pobre. No se puede hacer nada cuando uno es pobre. No puede viajar, no puede comprar nada, no puede tener casa, no se puede casar, no puede tener hijos, no puede hacer nada. Entonces, por supuesto, están los medios normales de obtener recursos económicos, que es el trabajo y todo eso, pero digamos, debemos ser conscientes de que podemos echar mano de la vida eterna. Dice en algún versículo que no lo tengo preparado, echad mano de la vida eterna. Dice que los tesoros que vamos a tener en la vida eterna cuando muramos en el cielo, somos salvos, morimos, vamos al cielo, ahí tenemos grandes riquezas. La Biblia dice que de las riquezas que tendremos en la vida eterna podemos echar mano ahorita que estamos en la tierra. Echar mano de la vida eterna. Hacer los tesoros en el cielo que no se corrompan. Eso es cumpliendo principios bíblicos. Ofrendar, dar al prójimo. Ahí estoy, cuando ofrendo y doy al prójimo, y estoy haciéndome tesoros en la tierra. Que después de esos tesoros puedo echar mano, porque el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Vamos a ser recompensados en la tierra. Entonces, cuando le damos a Dios, tenemos muchas bendiciones, y también cuando le damos al prójimo, lo que se le da al prójimo es multiplicativo, y recibimos en crudo, en bruto, la multiplicación de nuestro dinero. Pero eso también tiene que ver con ofrendar bien, porque las ofrendas hacen que el rango de multiplicación del que se le da al prójimo se aumente. Eso es complicado, pero
Usted no tiene que hacer todo lo que yo he hecho, ni saber todo lo que yo sé. Si usted tiene fe, el Señor le va a decir lo que usted tenga que saber. Y lo va a preparar como lo tenga que preparar para darle lo que usted quiera. Obviamente nadie quiere ser pobre. Hablar de riquezas, hablar de prosperidad es algo muy importante. Si todos necesitamos dinero. ¿Quién no necesita dinero? ¿Quién no? Para comprar comida lo primero es dinero, tener dinero. ¿Okay? ¿Usted vive a base a trueque o qué? No dinero, usted va a comprar comida con dinero, simplemente es básico. El dinero es básico, es fundamental para nuestra vida, para nuestra subsistencia y para la subsistencia de la iglesia también, porque las ofrendas sirven para el sostenimiento de la iglesia. Lo que se da al pobre sirve para el sostenimiento del pobre. Nadie quiere ser pobre, entonces es importante que usted pida lo que usted sepa que puede pedir lo que usted quiere. Bueno, no quiere riquezas, porque a mucha gente no le interesan las riquezas porque está enferma. Yo no quiero riquezas, yo quiero ser sanado. O si tiene problemas con su familia, yo tengo la aflicción de que mi hijo está perdido en el alcoholismo, en la drogadicción. Mi hijo es homosexual, cayó en homosexualismo. Use la fe. Las ofrendas es una forma también de pedir, haga un voto. Pero ni modo, utilizar los principios bíblicos también requieren de fe. Hacer un voto requiere fe, dar una ofrenda voluntaria requiere fe. Dar ofrenda al pastor requiere fe. La ofrenda al pastor le da todo lo que le hace falta. Le hace falta que su hijo se componga. Le hace falta ser sanado. La ofrenda voluntaria le concede los deseos del corazón. Su deseo del corazón es ser sanado o tener un negocio próspero. Hacer un voto, usted puede hacer un voto por su sanidad o por un negocio próspero, porque su hijo se componga, porque su hijo salga del homosexualismo. Dios mío, te prometo que yo voy a ir a la iglesia. Yo no me gusta la iglesia, no soy muy religioso, pero voy a ir a la iglesia por todo un año. Y si usted va a la iglesia por todo un año, lo más seguro es que se siga yendo porque le va a gustar. Ya ir a la iglesia por un año, usted va a saber lo que es ir a la iglesia y le va a gustar. Es algo bueno. Pida cosas que Dios quiere, que en su palabra Él manifiesta las cosas que Él quiere de nosotros. Que vamos a la iglesia, que ofrendemos, que demos al prójimo. Cosas legítimas que Dios realmente le agradan. Haga un voto. Pero para todos estos principios, aplicar todos estos principios bíblicos requiere fe. Es que la fe es básica. No sé qué más decirles, tengo otros versículos aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo vimos, entonces miremoslo otra vez, eso es muy, muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que es Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. El que busca a Dios, lo busca porque cree que Él existe. Entonces, y el que busca a Dios lo busca en su palabra. El que busca, él va a leer la Biblia, cree que la Biblia tiene algo que darle, algo que viene de Dios, que tiene algo para su vida. Entonces, el que se acerca a la Biblia, se acerca a Dios. Y el que se acerca a Dios recibe galardones, porque sí. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando usted lo busca a Dios en oración, en lectura de la Biblia, Dios lo va a galardonar. Dios galardona a los que leen la Biblia, Dios galardona a los que oran, Dios galardona a los que piden. Pida. No hay problema con pedir. Entonces, versículos que hablan acerca de la fe, incluso que hablan de pedir también, de pedir con fe. Hay muchos en realidad. Dice: el justo por la fe vivirá. Entonces hay muchos versículos. Vamos a ir concluyendo ahorita. En conclusión, usted puede pedir lo que usted quiera, especialmente si es guiado por el Señor. Es legítimo pedir dinero. Si usted es pobre, es legítimo que usted quiera salir de la pobreza. Es completamente legítimo. No es lo mismo tener una casa donde el piso es de tierra y usted está sentado en su sala y puede agacharse y cortar grama
cuando está viendo una película por en la televisión, o que vivir en una casa bonita, con piso de porcelana, en una casa de 3 niveles, con todas las comodidades. Dios no nos pide que seamos pobres, que vivamos en la pobreza. Nos pide que tengamos fe. Dice, si crees, todo es posible que cree. Si eres capaz de creer, tendrás una casa bonita. Si eres capaz de creer, tendrás un negocio próspero. Si eres capaz de creer, tu hija resucitará de los muertos, como le pasó a Jairo. La mujer del flujo de sangre es otro pasaje que yo tenía por aquí, pero no sé dónde lo tengo en realidad. La mujer del flujo de sangre, ustedes se conocen ese versículo. Yo lo tengo aquí, pero no me recuerdo cuál es, Mateo 8. Permítame. La mujer del flujo de sangre se acerca al Señor Jesucristo, lo toca por la espalda. El Señor Jesucristo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. O sea que nosotros podemos tener cosas de Dios. Podemos tener cosas de Dios que tomar cosas de Dios que ni siquiera se dé cuenta que nos está dando. Si tenemos fe, imagínense. Voy a buscar ese versículo de la mujer del flujo de sangre para leérselos. Lucas 8:26. Sí, 8:26. No, 8:26, no. 8. La mujer del flujo de sangre. 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y que al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que ella tomó del Señor algo sin que él se diera cuenta. Yo cerré mi Biblia. Vamos a terminar aquí con este versículo. La mujer del flujo de sangre tomó del Señor algo sin que él siquiera se diera cuenta. Cuando hay fe en la palabra de Dios, en que el Señor Jesucristo puede hacer por nosotros cualquier cosa, darnos cualquier cosa, y por supuesto, hablando de cosas materiales y riquezas, nos tiene que preparar primero, pero nos las puede dar. A mí me ha preparado por mucho tiempo, por eso le estoy diciendo con base en la realidad de que estoy preparado para ser próspero, ya estoy preparado para ser próspero, estoy ofrendando perfecto, estoy aplicando la ofrenda perfecta. Me costó un mundo aprenderla, durante 18 años me costó aprender a ofrendar perfectamente, estoy ofrendando perfectamente, es imposible que yo no logre mis objetivos. Yo creo que voy a ser multimillonario y lo voy a hacer, esto es seguro, siempre y cuando me mantenga en fidelidad con el Señor, porque si no, yo puedo ser cortado en cualquier momento y las cosas que estoy esperando no las voy a recibir. Pero yo tengo planificado, espero realmente serle fiel al Señor mientras viva y vivir conforme a su palabra para agradarlo siempre. Hemos hablado de la fe. La mujer del flujo de sangre tomó del Señor algo sin que él mismo se diera cuenta, imagínense. Cuando uno tiene fe, usted puede tomar del Señor. Mire, métele la mano al bolsillo del Señor sin que se dé cuenta. Métele la mano al bolsillo del Señor, sáquele todas las riquezas que usted quiera. La verdad que Él no le va a dar nada sin que usted esté preparado, pues sí se pueden pedir riquezas. No sea pobre, es que realmente ser pobre es muy feo. Yo lo he experimentado. Uno no quiere ser pobre en realidad. Lo que usted quiera. Sanidad física, libertad para sus hijos, para usted mismo es alcohólico. Quiere una esposa, quiere hijos, su esposa no puede tener hijos, no puede tener hijos. Mire, yo no sé ni qué decirle ya, cualquier cosa. Siempre y cuando, basado en la palabra de Dios, buscando la guianza del Señor para pedir también. Pida correctamente, conforme a las regulaciones del Señor, para no cometer errores de forma. Pida correctamente, conforme pidiendo cosas correctas, no cosas malas que le hagan daño, para no cometer errores de fondo. La fe, utilice su fe y la fe crece. Y mientras más crezca su fe, más y mejores cosas usted puede recibir de Dios. Siempre basado en su palabra.
basado en su palabra. Empápese de la palabra del Señor. Así que esta es la plática acerca de la fe. Espero que les sea de bendición. Que Dios lo bendiga.